Nuestro programa haciendo un resumen del contenido de salud que durante la semana tuvimos para ustedes en los diversos programas de Espacio Vital. Recuerde que Espacio Vital tiene un segmento todos los días a las 7:35 de la mañana en la primera edición de la Rotativa del Aire, en donde traemos temas de interés, temas basados en ciencia y en evidencia, generalmente publicaciones de revistas científicas para su conocimiento. Todos los días, 7:35 de la mañana. Vamos a ver qué hemos visto esta semana en su espacio vital en la Rotativa del Aire. El lunes vimos que la aplicación de la tercera dosis en el Perú es todavía baja, está alrededor del 35% para la población general y eso es bajo. ¿Por qué? Porque la tercera dosis de la vacuna, señora, ha demostrado que es muy importante para prevenir la hospitalización y la muerte causada por la variante Omicron, que es la variante predominante ahora en el mundo. La prueba de eso está en que en este momento Hong Kong está pasando un periodo muy terrible, con altísimo número de muertos para su población y un número alto de casos. ¿Y por qué? Porque no vacunaron a su población a tiempo. Solamente 25% de la población mayor de 80 años en Hong Kong estaba vacunada al principios de este año. Ha llegado Omicron, que en una población que tiene sus defensas normales o una población que está altamente vacunada, como Nueva Zelanda o como Singapur, que también han tenido olas muy grandes por Omicron, no causa problemas. Pero si encuentra a una persona debilitada Omicron, si encuentra a una persona no vacunada, causa lo que está causando en Hong Kong. Por lo tanto, insistimos, señora, si usted no ha recibido su tercera dosis, hay tantas vacunas disponibles ahora en el Perú que sería conveniente que por favor se la aplique. El día martes, el martes 8, ¿qué vimos? El día martes vimos cuáles son los problemas más importantes de la salud en el transcurso de la vida de la mujer. Eso porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y allí vimos cómo las afecciones de salud cambian a lo largo de la vida. Problemas congénitos en los primeros meses de la vida, en los primeros años de la vida. Las infecciones urinarias son muy frecuentes en las niñas. Luego aparece ya la vida de la adolescente, en la que son problemas de salud mental, problemas de abuso de sustancias, problemas en nuestro país de embarazo no deseado. Luego en la etapa reproductiva, el acceso que debe tener la mujer a los diferentes servicios de salud que dan esa etapa de la vida. Luego viene la etapa de la menopausia, en la que el cuerpo de la mujer cambia, el estado hormonal de la mujer cambia, la mujer pierde la protección que tenía de las enfermedades cardiovasculares, empieza con problemas de presión alta, infartos cardíacos en sus 50, 60, luego ya en la etapa madura de la vida vienen los problemas de salud mental, problemas de demencia, problemas de osteoporosis, etc. ¿Cómo cambia la mujer en su salud a lo largo de la vida? El miércoles vimos que la Organización Mundial de la Salud cambió su posición de que no recomendaba la dosis de refuerzo de la vacuna. ¿Por qué? Porque decían, hay mucha inequidad en el mundo y la tercera dosis no debe ser aplicada hasta que no se resuelva esa desigualdad. Bueno, el martes anunciaron, y lo informamos para ustedes el día miércoles, de que cambiaba esa posición porque los datos científicos son muy concluyentes para decir que la tercera dosis, como lo comentamos el lunes, pues era efectiva en prevenir hospitalización y muerte. De tal modo que una razón más para decir que la tercera dosis es importante. Y es más, esta decisión de la OMS es muy probable que cambie lo que es la definición de vacunado completamente. Hasta este momento, para las vacunas que tienen 2 dosis, se dice que una persona está completamente vacunada cuando recibe 2 dosis. Con esta decisión de recomendar la tercera dosis, es muy probable que la definición de estar completamente vacunado sea ahora el de una persona que haya recibido 3 dosis. El día jueves, el jueves 10 de marzo, ¿qué vimos? ¿Por qué es importante evitar infectarse con COVID-19?
Parece una pregunta tonta, ¿no? Porque no me dé, pues. Pero con Omicron mucha gente dice, ay, dicen que esto es suave. A ver que me dé ya para salir de este problema. Pues no es así. Mire lo que se ha documentado, que 30% de las personas que pasan COVID-19 quedan con secuelas permanentes, un año después de haber pasado la enfermedad leve o moderada. O sea, estos no son pacientes que llegaron al hospital y que salieron del hospital pues bastante delicados. No, esto es gente con infecciones leves o moderadas, que un año después todavía presentaban malestar de cuerpo, dolor de cuerpo, cansancio fácil, todos algunos de ellos. O sea, esa es una razón muy poderosa para no infectarse, evitar las secuelas de COVID-19. Y ayer viernes, ¿qué cosa vimos? Que recordamos con ustedes que se recordó el segundo aniversario de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Fue un día como ayer, un 11 de marzo, que la Organización Mundial de la Salud dijo de que esto era una pandemia. ¿Cuántos casos habían en el mundo? 114,000. ¿Cuántos hay ahora? 459 millones. ¿Cuántos muertos hubo ese día? Se contaron 4,200. Ahora son 6 millones y ayer mismo aparece una publicación que dice que el verdadero número de muertos por la pandemia sería ¿de cuánto? De 18 millones. Todo en 2 años. Vamos a regresar, vamos a tomar una brevísima pausa. Cuando regresemos vamos a hacer el repaso de la semana de los números de la salud y de los órganos del cuerpo humano que esta semana aprendimos. Perú. Gracias por estar con nosotros. Los sábados siempre hacemos un resumen de todo el contenido de salud de la semana. Recuerde que el objetivo nuestro, señor o señora, en RPP Noticias, en lo que es la sección de salud, es darles a ustedes durante toda la semana contenidos, información basadas en ciencia, en evidencia, que los mantengan a ustedes bien informados, bien informadas. Ya hemos descrito todo lo que hemos visto durante la semana en la primera edición de la rotativa del aire. Ahora, les he dado los titulares porque cada segmento dura 5 a 6 minutos y usted lo puede escuchar todas las mañanas. En las tardes tenemos nuestro espacio vital de 5 a 6 de la tarde y allí hacemos entrevistas. Aparte de entrevistas, hacemos también un segmento que se llama el número de la salud. Escogemos un número que tiene algún tipo de significado en lo que es el campo de la salud. A ver, el lunes, ¿qué número escogimos para ustedes? El lunes escogimos el número 6. ¿6 por qué? Porque 6 es el número en millones que ha causado muertos COVID-19. O sea, hasta el lunes se habían informado 6 millones de muertos oficialmente contados causados por COVID-19. Como dijimos en el segmento anterior, el viernes salió un estudio publicado en la revista Lancet que dice que ese número está equivocado por los subregistros en todo el mundo y que el verdadero número sería 18 millones. El día martes no tuvimos programa de Espacio Vital porque se realizó el pleno del Congreso de la República para el pedido de voto de confianza. El día miércoles vimos el número 1. ¿Qué es el número 1? Escogimos el número 1 el día miércoles porque, mire, es el número de casos de polio, un caso de polio que se encontró en Israel más de 30 años después. La polio está reapareciendo, señora. Y habíamos informado hace 2 semanas de otro caso encontrado en África, en Malawi, después de más de 5 años, ahora en Israel. ¿Qué significa esto? Que por la pandemia, pues se relajaron los programas de vacunación infantil y la polio y el sarampión son enfermedades que necesitan una cobertura importante de vacunación en los niños. Entonces, que esto sea un motivo para que usted, señor, para que usted, señora, por favor, hoy día mismo, vea el calendario de vacunación de su niñito, de su niñita. Mírelo. ¿Cómo están? ¿Están al día? ¿Le toca ya su vacuna? Ya se están aplicando vacunas. Que esta semana, por favor, una de sus tareas, entre comillas, sea vacunar a sus hijos con las vacunas pendientes. Hágalo, por favor.
Ojalá que el próximo caso de sarampión o de polio en el mundo no sea en nuestra América Latina y mucho menos en nuestro Perú. El día jueves, ¿qué vimos? El día jueves escogimos para usted el número 2. ¿Por qué? Porque 2 es el número de meses que sobrevivió el primer ser humano en haber recibido el corazón de un cerdo genéticamente modificado. 2 meses sobrevivió el señor William Bennett, que fue el que recibió este corazón de un cerdo genéticamente modificado. Y recordamos también que en 3 de diciembre de 1967 se realizó el primer trasplante de corazón en un ser humano, de ser humano a ser humano. Quien recibió ese trasplante fue un señor Louis Washansky. ¿Y sabe cuánto tiempo vivió? 18 días. Eso fue en 1967. Ahora, en el 2022, el primer recipiente de un corazón de un cerdo genéticamente modificado vive 2 meses. Así es que de repente en el futuro, como dijimos, va a ser posible que los cerdos nos provean los órganos que necesitamos para el trasplante. El día viernes, el día de ayer, vimos el número 4. ¿Qué es 4? Como ayer se conmemoró, ¿verdad? Lo dijimos en la primera parte del programa, el segundo año de la pandemia, nos preguntamos, ¿habrán países en el mundo que todavía no tienen COVID? 2 años dentro de la pandemia. Y pues sí, buscamos y hasta el 15 de enero de este año habían 4 países que no tenían información de COVID. Perdón, no habían presentado casos de COVID. ¿Cuáles son esos países? Turkmenistán, en Asia Central, y 2 en Oceanía, Tuvalu y Nauru, son islas pequeñas en la Oceanía, y el 4º país, Corea del Norte, que no habían presentado casos hasta el 15 de enero por lo menos de COVID-19. Luego vimos, y esto, tenemos nuestra musiquita, que es la musiquita de el cuerpo humano, los órganos del cuerpo humano que revisamos durante la semana. El lunes vimos los trombocitos. Fíjese toda la información que tenemos para usted, señor, señora. Usted en el programa puede enterarse de órganos, números de la salud, comentarios en las mañanas, todo esto para que usted esté bien informado. Los trombocitos son las plaquetas. Eso lo vimos el lunes. Un especialista nos dijo que son células de la sangre, que no tienen núcleo, pero que son sumamente importantes en el proceso de la hemostasis, que es el mantenimiento del flujo de la sangre y evitar la coagulación, ayudar en la coagulación. Trombocitos o plaquetas. Sus enfermedades son o cuando aumentan mucho o cuando disminuyen demasiado. Cuando disminuyen demasiado, obviamente, a lo que nos llevan es a la hemorragia. Y cuando aumentan mucho, al revés, lo que forman son coágulos en la sangre. Trombocitos el lunes. El martes no hubo programa. El miércoles vimos las dendritas, con D. Dendritas. Esto es fascinante. Las dendritas son como telitas de araña que salen de las células nerviosas, de las neuronas. Y estas telitas de araña, como bracitos pequeñitos, se unen entre sí y son la manera, estas dendritas, como las neuronas se comunican entre sí. Se pasan mensajes que son eléctricos y químicos. El pensamiento nuestro, cuando escuchamos la música, cuando hablamos, cuando nos comportamos, cuando nuestro cerebro está funcionando, nuestras neuronas están funcionando de día o de noche. Es a través de las dendritas que estas neuronas se comunican entre sí. El jueves, ¿qué vimos? El jueves vimos un órgano que es de lo más interesante. Todos son interesantes, pero este órgano se llama diafragma. Es un músculo que es el que es responsable del 80% de la respiración. Este es un músculo en forma cóncava, es como una especie de cúpula que divide
el tórax del abdomen. Y que nos dijo el especialista que tiene una característica que es de lo más interesante. ¿Sabe qué? No funciona todo al mismo tiempo. O sea, todo el músculo no funciona al mismo tiempo. Debido a que respiramos, imagínense, 12 a 16 veces por minuto, todos los días, todas las horas, noche y día. Este músculo que nos hace respirar funciona por turnos de 15% de los músculos. 15% funciona, nos hace respirar, luego se duerme, otro grupo toma la posta y empieza a funcionar, y así por el estilo. El músculo diafragma. Y ayer, ¿qué vimos? Otra parte del cuerpo fascinante, el escroto. El escroto todo el mundo lo percibe así, la bolsa donde están los testículos. Oiga, pero el escroto tiene una estructura muscular que hace que el testículo se suba o se baje de acuerdo a la temperatura que necesita. ¿Por qué? Porque el escroto está hecho como una bolsa para tener a los testículos que deben tener 1 grado centígrado menos de temperatura que el resto del cuerpo, porque si no, los espermatozoides que produce son anormales y viene la infertilidad. Fíjese usted, todo lo que el escroto en su función tiene. Ayudar en la fertilidad del varón. Así es que esos son los temas que vimos esta semana, aparte de entrevistas también que hemos tenido para ustedes. Esta semana hemos entrevistado, por ejemplo, el lunes vimos la importancia de las guerras en la salud pública, el miércoles vimos la salud mental, la importancia de consumir alimentos en familia, porque es importante que nos sentemos a la mesa todos juntos. El jueves vimos cómo mantener una buena función de los riñones, y el viernes ayer vimos un tema fascinante de historia, que se sabe sobre la epidemia de fiebre amarilla en el Callao en 1868. Todo este es el contenido de salud que RPP Noticias tiene para usted durante toda la semana. Y lo que vimos es de que el ambiente del Callao en 1868, oiga, era un ambiente completamente insalubre, con acequias en la calle, gente que no tenía ningún tipo de agua potable, no tenía desagüe, charcos en las calles. Y si uno se pone a reflexionar, hablamos con la historiadora Sally Rosas Ingarrumiche. Oiga, 154 años después, ¿cuántas regiones de nuestro Perú, incluso en Lima metropolitana, no tienen agua, no tienen desagüe, charcos en las calles? O sea, en 154 años es como que no hubiera habido ningún adelanto. Esas eran las condiciones de esa época en el Perú. Imagínense. Vamos con nuestros oyentes, ¿le parece? Vamos a contestar la llamada de Carlos, que está en Pueblo Libre. Carlos, bienvenido al programa. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor Huertas. Adelante, don Carlos, lo escucho. Sí, doctor, tengo la lengua rajada y se me seca la boca en las noches, sequedad de boca y garganta. He estado tomando vitaminas B12, me han recetado tiamina, pero sigue el problema. Muy bien. ¿Qué ha dicho su médico? Cuando usted ha ido a ver a su médico, ¿qué le ha dicho su doctor, don Carlos? Bueno, justamente me dice pues que tome bastante agua y me ha recetado las vitaminas, ¿no? La tiamina, la vitamina B12. Una preguntita, don Carlos. Cuando usted come, cuando usted consume sus alimentos, ¿usted produce saliva? ¿O le es difícil? ¿Tiene que estar tomando agüita? Es normal. Muy bien. Entonces, cuando usted come su comidita, todo lo que come, usted sí produce saliva, ¿cierto? Sí. Y la saliva obviamente se mezcla con su comida cuando usted mastica. Entonces, eso significa que sus glándulas de producción de saliva, don Carlos, están normales. Ya. Sí. Me dejo entender, ¿no es cierto? Porque si usted tuviera un problema de producción de saliva,
usted sería de las personas que no podría masticar. Hay gente así, don Carlos. Hay varias enfermedades que producen eso. La persona se pone un bocado en la boca y no tiene saliva, no produce. Entonces tiene que estar con su vasito de agua para mojar la comida. Pero usted, por lo que nos cuenta, ¿verdad? Sí produce saliva, usted mastica y pasa la comida. Entonces lo que habría que averiguar es qué es lo que está pasando con la producción de saliva durante el día. ¿Hay algún problema? No sé, eso yo quisiera que lo investigue su doctor primario. Y pídale a su doctor primario, don Carlitos, que lo mande con el doctor quizás de cabeza y cuello para que lo examine bien, o con un doctor de odontología, un dentista, para que le examine bien. El problema suyo está en que tiene boca seca, pero sí produce saliva. La respuesta o la pregunta sería, ¿por qué no produce usted saliva constantemente durante? A Junín, no vamos a Junín. En Concepción está Luz María. Luz María, muy buenas tardes. Buenas tardes, querido doctor. ¿Cómo está? Qué gusto de saludarla, Concepción. Está usted en Concepción. ¿Cómo está el cielo por allí? Nublado, está lloviznando, doctor. Está lloviznando. Está Casi todo el día está lloviznando, sí. Ya, pues yo le cuento que aquí donde yo estoy también está nublado y está nevando bastante. Oh, ay, qué hermoso. Cuénteme, Me gustaría ver eso. Cuénteme, Luz María, ¿en qué la podemos ayudar? Es por mi papito. Él tiene 77 años, es diabético, es hipertenso y ahora tiene arritmia cardíaca. Y el problema ahorita es que tiene una hernia inguinal, ya más de un año, y no lo operan hasta ahora, a pesar de que de emergencia varias veces ha ido con el dolor, pero le dicen que no se le puede operar a no ser que se le ponga rojo, morado, que cambie de color, ¿verdad? Y recién lo podrían operar. Yo quería saber si eso es así, o sea, él puede vivir con esa hernia siempre ahí. No, mamacita linda, la verdad es que mire con todo cariño y con todo respeto, Luz María, Sí. yo me niego a creer lo que usted me dice. Porque si un médico le ha dicho que para que un paciente con una hernia inguinal lo operen, la hernia tiene que estar morada, significa que ya se murió la tripa. Y si ya se murió la tripa, entonces el paciente está complicado. Eso digo, doctor. ¿Cómo va a ir ya complicado ahí a operarlo? Por eso. Bueno, no está bien, Luz María, lo que le han dicho a su papá. Si su papá ya ha ido varias veces a la emergencia, porque la hernia, a él se le sale como una bola, como una pelota entonces, ¿no? Sí, doctorcito, se le sale ahí donde ya empieza el dolor. Claro. Y cuando se sale, ¿de qué tamaño es? ¿De un mango, de una naranja, de una toronjita? ¿De qué tamaño? ¿Una mandarina? De una toronjita, sí. De una toronja. Mire, pues, si es una toronja como una naranja, entonces significa que allí está la tripa, allí está el intestino de su papá. Y puede ocurrir que se estrangule la hernia. Y cuando se estrangula la hernia, significa que ya se muere la tripa. Y el paciente se complica. Entonces, no está bien lo que le han dicho. No sé, ¿con quién podrá usted protestar? La gente del Ministerio de Salud, no sé. ¿Están embalsados los casos allí en donde usted vive, en Concepción? Estos son los casos que deberían operarse ya, Luz María. Mire, sería bueno que usted vaya nuevamente al hospital y diga que no es justo que le hayan dicho eso, que cuando se complique, cuando ya la tripa se haya muerto, a su papá recién lo van a operar. Ojalá que levante su voz, ojalá que la puedan escuchar, Luz María, ¿ok? Justamente para eso consultaba, doctorcito, porque yo confío mucho en usted, doctorcito. Gracias, pero eso es lo que va a pasar. Entonces, mientras tanto, hagan que su papá repose, que no cargue bultos pesados para evitar que se le salga la hernia, pero él debe ser operado, ¿ok? Muy amable, Muy bien. doctor. Gracias, madrecita Gracias. preciosa. Lo siento, gracias. No puede ser, pues, ¿no? Es como que si una señora se presenta con un tumor en el pecho y le dice, mire, ¿sabe qué, señora? Si ese tumor ya se revienta la piel y sale como una coliflor, ahí recién venga. No, pues. Es como si una persona fuera con su diabetes. Mire, tengo diabetes. No, señor. El día que usted se ponga en coma, que ya con su diabetes complicada, ese día venga que lo voy a atender.
¿Qué es esto? Por eso le digo yo, la verdad, me niego a creer que un médico, un doctor, una doctora le haya dicho, mira, esta hernia, cuando ya se complique, cuando ya esté roja, ahí morada, ahí lo traes. No puede ser. Me niego a creer. A ver, ¿qué dice acá el WhatsApp? Dice, a mi hijo le ha salido al lado del testículo derecho unas úlceras. Él se encuentra en Brasil y le han dicho que es el virus de la viruela, que cuando baja el sistema inmunológico este virus se reactiva. Quisiera saber qué tan peligroso es esto y si es curable. Muchas gracias por su respuesta. Pues aquí hay un problema, mamita. Viruela es la única enfermedad que ya no existe en el mundo. Ya la viruela no existe. ¿Ok? Viruela. ¿Habrá querido decir la varicela? De repente su hijo tiene herpes zóster. ¿O tendrá qué? Herpes simple. Mire, su hijo lo que tiene que hacer, supongo que ya lo están viendo allá en Brasil, es un doctor de enfermedades infecciosas y le pide usted a su hijito que le pregunte al doctor y que le apunte en un papelito el nombre correcto y completo de lo que él tiene. Si su hijo se la pasa a usted, el próximo sábado estamos aquí, señor, para que por favor usted me lo pueda pasar a mí el nombre correcto y yo con todo gusto le puedo dar información. Pero lo que usted nos dice, viruela, definitivamente no. Esa es la única enfermedad que ya no existe en el planeta gracias a la vacunación. En otro WhatsApp nos escribe Rosita de Lima. Dice, desde que empezó la pandemia a la fecha he bajado 10 kilos. Yo pesaba 61 kilos y a la fecha estoy pesando 49. ¡Wow! Mido 1,64 m. Mi consulta es, ¿con qué especialidad debo ir para que me hagan los estudios o que me indiquen qué podría hacer? Le comento además, dice que soy una persona muy activa, más ahora que tengo un perro que lo saco hasta 3 veces al día y caminamos mucho, 2 horas diarias más o menos. Muy bien, qué pena que no me dice su edad. ¿Qué edad tendrá usted? En todo caso, su pregunta es muy buena. ¿Con qué doctor debe ir? Y aquí este es un momento, señor, señora, para recordar que todos debemos tener lo que se llama un médico primario. De ninguna manera un especialista, un médico primario. ¿Cuáles son los médicos primarios? El médico de medicina familiar, el médico de medicina general y el médico de medicina interna. Estos 3 doctores o doctoras, lo que van a hacer con usted, vaya a ver por favor a uno de estos especialistas primarios. ¿Para qué? Para que le digan, mire, le van a hacer un montón de preguntas. Un montón de preguntas. Si siempre su peso ha sido bajo, si usted tiene tendencia a subir y bajar rápidamente y parece que ha cambiado de hecho su hábito de caminatas, si su apetito está bien, si le duele aquí, o sea, un montón de preguntas. Tantas preguntas le van a hacer que eso se llama el interrogatorio médico. No interrogatorio policíaco, sino interrogatorio médico. Una vez que ya el doctor, la doctora, le ha hecho el interrogatorio, ya se va dando cuenta por dónde va la cosa y luego le va a examinar todo su cuerpo. Después de haber ya examinado, eso lo va a unir con lo que pensó cuando habló con usted y dice, ajá, la cosa va por acá. Y de repente le ordena algún tipo de examen y le dice, señora, señor, este es el problema con usted. Usted está bajando de peso por esto y por esto. Y eso es el modo en que trabajamos los médicos, señora o señor, ¿ok? Ese es el método científico. Vaya con el doctor de medicina primaria, o medicina interna, o medicina familiar, o un doctor general para que la evalúen de nuevo. Y nos dice que no es viruela, sino varicela. Muy bien, es lo que decíamos. Entonces, muy probablemente, señora, la varicela, cuando ataca en el adulto, obviamente puede dar una varicela si no la ha tenido de niño en todo su cuerpo, pero por lo general, cuando en el adulto el virus de la varicela produce enfermedad, eso se llama herpes zóster. También le llaman la culebrilla o herpes zóster. Y eso se autolimita. En más o menos 10, 12 días las úlceras, las heriditas pequeñitas que se forman, porque es como la varicela. Primero se forma la ampollita de agüita, se revienta, se forma la heridita, todo desaparece. Así es que si es que es
por varicela, es muy probable que sea el herpes zóster y eso le va a pasar solito, señora, a su hijo allá en el Brasil. A ver, vamos a ir con nuestros oyentes. Vamos a ir con Susan, que está en Magdalena. Susan, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Permítame primero agradecerle por el espacio, extenderle el agradecimiento a todo su equipo de labor, desde la señorita que me atiende, desde la persona que pone la música, desde sus respuestas. Su programa es muy educativo, muy lúdico, en realidad es muy interesante y lo necesitamos acá en Perú, puesto que estamos en automático, lamentablemente, con el Ministerio de Salud. Mi pregunta era directa, doctor. Soy una mujer de 45 años y, bueno, quería saber, para que nos eduque a las mujeres de 40, en base a qué pruebas, qué pruebas deberíamos tener, ¿no? Anualmente para poder protegernos, cuidarnos, para un tema de prevención, más que nada, ¿no? Al margen del Papa Nicolau, que siempre lo sabemos, de repente de una mamografía, pero ya tocando en general otros órganos, ¿no? Que a veces ni los hemos tenido en cuenta. Recién entramos en reparación cuando ustedes nos mencionan, vaso, riñón, hígado, que son órganos vulnerables, ¿no? Y trabajan a diario. Entonces, ¿nos podría ayudar con eso, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Gracias por tan buena pregunta. Mira, es una pregunta muy interesante. Sería como para hacer un programa de espacio vital durante la semana. Chequeo médico. ¿Qué es lo que se hace en los chequeos médicos? ¿Cómo cuidar de nuestro cuerpo en general? ¿Verdad? Porque si vamos a hacer prevención y detección precoz del cáncer, ya ahí está el Papa Nicolau, la mamografía, el examen oculto de sangre en los excrementos, la colonoscopía, está ahí el examen de la próstata, está el examen de la piel, etcétera. Uno. Pero también hay prevención de las enfermedades del corazón. Entonces ahí hablamos de mantener un peso saludable, de una alimentación saludable, ejercicio diario, etc. Pero también hablamos de prevención entonces de la osteoporosis. Y cuando hablamos de la prevención de la osteoporosis, como lo hemos dicho en el programa, es también alimentación saludable, es actividad física, pero luego podemos hablar de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, la prevención, la detección precoz, lo que se llama el estilo de vida saludable, puede tomar muchas áreas de la medicina. En general, Susan, el estilo de vida saludable, que implica alimentación saludable, actividad física diaria, un dormir bien, respetar las horas de sueño, saber manejar el estrés, son 4 pilares fundamentales de un estilo de vida saludable. Si a eso le agregamos la quinta pata de la mesa, que es la interacción anual, por lo menos, con el proveedor de salud, con el doctor, la doctora, que la va a evaluar, le va a hacer preguntas y le va a decir en la visita: hola Susan, qué gusto de verla. A ver, la vimos el año pasado. ¿Cómo pasó el año este año? Y ahí usted le cuenta: mire, este año ha sido así, siento esto, siento... Entonces, si unimos ese estilo de vida saludable, más la visita anual con el doctor, con la doctora, entonces vamos a tener de que allí es donde van a aparecer los consejos, van a aparecer las cosas que el doctor pueda decir para que usted pueda mantener el estilo de vida saludable que está teniendo y de esta manera pueda cuidar los diferentes órganos y de acuerdo a la edad, ¿verdad? Entonces yo creo que por allí va la cosa. El secreto está en tener un buen doctor, una buena doctora que le preste atención, que la escuche, que tenga interés en llevar su salud preventiva. Allí está parte de todo esto. Queremos aprovechar para saludar a todos nuestros colegas cardiólogos y cardiólogas. Hoy día es el Día de la Cardiología Peruana. Es un aniversario de la fundación de la Sociedad Peruana de Cardiología. El 12 de marzo justamente hemos estado hablando de cardiología. Saludos a todos los cardiólogos y cardiólogas del Perú. Vamos a ATE. Allí está Lucas. Lucas, buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es, tengo una duda si los adolescentes, yo tengo una hijita de 13 años, es necesaria la tercera dosis, porque a un familiar que tiene 16 fue a vacunarse, le dijeron que no era necesario vacunarlo con la tercera dosis. Sí, la tercera dosis está indicada en los adolescentes si tienen problemas en su salud y los predispone a
que se compliquen, don Lucas. Por ejemplo, si han sido trasplantados, si usan medicamentos que les disminuye su defensa, pero si el adolescente no tiene un problema de salud, no está indicada todavía esa tercera dosis. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Gracias a usted. La señora decía por ahí, ¿tiene depresión? Bueno, no, la depresión no es un factor de riesgo para que se agrave con el virus. Lo que sí hay que manejar bien la depresión en un chico o en una chica de 13 años. A ver, 212-4100, 212-7165, teléfonos disponibles. Llega aquí una pregunta al WhatsApp. Dice, ¿la presión alta o hipertensión arterial en personas adultas puede controlarse sin pastillas? Mira qué buena pregunta. Por alguna razón pues tenemos miedo a las pastillas, ¿no? Obviamente empezar un medicamento crónico por toda la vida siempre nos acobarda a todos. Muy bien. Mire, existen diversos grados de presión arterial. Presión arterial leve, presión arterial moderada, presión arterial severa. La presión arterial severa, la presión arterial moderada, olvídese, pues eso necesita medicamento inmediatamente porque se puede complicar. Ya sabemos que las complicaciones de la presión arterial son ¿cuáles? Los derrames cerebrales. Se revientan las arterias en el cerebro y la persona después queda paralizada si es que sobrevive. Ahora, si son hipertensiones leves y el doctor o la doctora encuentra que esta persona no está comiendo bien, que esta persona no está haciendo actividad física y su presión es leve, entonces le puede dar toda una consulta, toda una clase. ¿Para qué? Para que modifique su estilo de vida. Lo conecta con el nutricionista, con la nutricionista, para que le hagan una consulta de qué cosa es alimentarse saludablemente. Luego lo convence para que empiece a hacer actividad física diaria de por lo menos 45 minutos. Pasado algunos meses, se sigue controlando esa presión arterial leve y el paciente de repente empieza a bajar de peso. Caramba, come sano ahora, se acostumbró a hacer ejercicios e increíblemente la presión arterial se normaliza solamente con ese cambio en el estilo de vida. Entonces, cuando una persona tiene un problema de presión arterial, es el médico el que tiene que tomar la decisión de primero catalogarla y luego, de acuerdo al tipo de presión que pueda tener, si es muy leve, está lo que se llama en el borderline, así se llama en inglés, en el borde. Entonces, de repente, si es que la persona tiene un estilo de vida no saludable, basta con eso. Igual la prediabetes. La prediabetes, un paciente que tiene su azúcar en 120 y la hemoglobina A1C, de la que hemos hablado en el programa varias veces, está, por ejemplo, en 6.2. Está en el borde, ya está entrando en la diabetes, pero es una persona que come mal, se sirve taipá, come 10 veces al día, toma gaseosas todo el día, el único ejercicio que hace es el dedo pulgar moviendo el control remoto. Si cambia su estilo de vida, el azúcar baja sin medicina. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de que nos podamos acompañar. De repente usted ya está almorzando a esta hora en algún lugar del Perú o del mundo. Pero si nos escucha en Europa, ¿qué horas son? Ya son como las 7, 8 de la noche y ya está la hora de la cena, en la comida. 212-4100 está listo, 212-7165 también está listo, el WhatsApp también está listo y llega esta consulta al WhatsApp. Dice aquí, tengo un hijo de 16 años, últimamente habla solo, no consigue el sueño, está muy irritado. ¿A qué especialista debo llevar? Qué buena pregunta. Mire, al igual que hablamos hace un momento, señora, del adulto, ¿verdad? Que nos hicieron una pregunta similar y yo dije que hay que ir siempre con el médico primario, el adulto, el de medicina interna, medicina familiar o medicina general. El niño, el adolescente, tiene que ir con el pediatra. El pediatra, la pediatra, está perfectamente preparado para hacer un balance general de la salud del niño y encasillar el problema que tiene como un problema orgánico, es decir, un problema del cuerpo, un problema de salud mental. Entonces, porque va a hacer muchas preguntas. De repente ahí averigua consumo de sustancias, consumo de medicamentos o lo que sea.
Entonces, el pediatra es el que evalúa primero. Una vez que el pediatra ha evaluado, en este caso, por ejemplo, puede decir, mire, aquí podría haber un problema relacionado a ansiedad crónica o a depresión, o podría haber un problema de abuso de sustancias, no sé. Allí es entonces, conversando con los padres, ya dice, en mi entender, este adolescente debe ser evaluado por este especialista. Pero así es como se gana tiempo, señora que nos ha mandado este mensaje, ¿ok? Yendo siempre con el médico de primario, ya sea para el niño, para el adolescente o para el adulto. Vamos a ir a San Borja. Allí está Edith. Edith, bienvenida al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Agradeciéndole por su atención y también al Radio Programas por el espacio que nos proporciona. Gracias. Mi consulta es la siguiente. Yo soy una persona adulta mayor, como usted ha visto, 83 años. En general, toda mi vida he llevado una vida de trabajo y de mucha moderación. No fumo, no bebo licores, no trasnocho ni nada de eso. Ahora, en el año 95 tuve un trabajo muy fuerte y me estresé y empecé a engordar muchísimo, como 10 kilos en 5 años. Entonces fui donde una, ¿cómo le llaman al especialista en trastornos de metabolismo? Endocrinólogo. Exactamente. Me mandó a hacer un examen muy exhaustivo de tolerancia a la glucosa, que duró 3 horas y cada media hora me tomaba la muestra. Cuando terminó, la doctora me dijo que yo era diabética y me dio una dieta bastante estricta, la que casi he seguido al pie de la letra todo el resto de mi vida. Sin embargo, no me prescribió ningún medicamento, me dijo dieta nada más. Y le dije, ¿y esto se cura? Y me dijo, no, diabética una vez, diabética para siempre. Pasó el tiempo y ahora en 2013 empezaron trastornos de la vista y se me produjo degeneración macular. Me han dilatado la pupila muchísimas veces, pero en el camino, cada vez que yo tenía algún malestar de otro tipo, pues le decía a los médicos que yo no registraba diabetes, incluso tengo glucómetro, pero que me preocupaba ese hecho. Me mandaban a hacer pruebas de tolerancia a la glucosa en el seguro, porque no tengo otro seguro, y allí en ayunas le toman a uno la medida, luego de media hora le dan una dosis de glucosa y a las 2 horas le toman nuevamente la medida y todas las veces, que por lo menos deben ser 6 o tal vez hasta 10, me dicen no tiene diabetes. Pero resulta que como sufro desde el 2013 de degeneración macular, ya me preocupó mucho esto, me estaban poniendo inyecciones de Lucentis y de Bastin, pero con la pandemia se suspendió, me quitaron el área de referencia a la Almenara y me quedé sin tratamiento y mi vista ha ido opacándose cada vez más, se ve brumoso, cuando hay mucha luz se ve casi transparente, pero cuando oscurece es todo plomizo, solo veo perfiles de los objetos y cuando algo se mueve. Doctor, si me dicen que no tengo diabetes, bueno, me fui a una clínica privada de esas económicas y ahí me mandaron donde un doctor que me hizo un examen de ecografía de ojo y el informe indica la paciente dice que no sufre de diabetes, pero hay evidencias de problemas de la vista por diabetes. Esto me ha preocupado mucho. Y yo ayer por mi cuenta hice una prueba. Varios días casi no consumí nada de harina de azúcar y ayer tomé una Coca-Cola, unos cuantos dulces y empezó algo que siempre se me producía cuando estaba con diabetes. Comezón, pero a manera de pinchazos en el cuerpo. Entonces yo digo, parece que tengo diabetes, pero que seguro me dicen que no. Vamos a ver una cosita. ¿Cuál es la pregunta, madrecita preciosa? ¿Qué cosa debo hacer para que detecten si realmente tengo diabetes o no? Y segunda pregunta, ¿esta brumosidad que se ha producido al parecer por efectos de la diabetes en mi vista va a seguir avanzando y voy a quedar ciega?
Mire, señora, por lo que usted nos cuenta, doña Edith, usted no tiene diabetes. Le han hecho 20.000 pruebas, su azúcar está normal, parece que usted no tiene diabetes. El hecho que cuando le diagnosticaron esto en el 95, su doctora no le quiso dar una medicina, es que de repente tenía una prediabetes por el exceso de peso, como hemos hablado hace un rato, pero por lo que usted nos está contando, cuántas pruebas de tolerancia, etcétera, y de hecho que se lo hayan hecho repetidamente, quizás a los doctores les hacía sospechar, pero parece que usted no tiene diabetes. La degeneración macular que usted tiene, que la hemos hablado en Espacio Vital en las tardes varias veces, es un problema que no tiene que ver con la diabetes. Así es que yo creo que usted no tiene diabetes, usted tiene degeneración macular de causa desconocida, porque lamentablemente esa enfermedad no se conoce su causa, y yo creo que de diabetes usted no tiene, madrecita linda, ¿ok? Así es que yo lo que le aconsejaría es que siga en cuidado con su médico de medicina general, pero diabetes, por lo que usted nos ha contado, las múltiples pruebas que le han hecho, parece que usted no tiene diabetes. Y como le repito, el hecho que cuando en 1995 su doctora le dijo, parece que tiene diabetes para toda la vida, quizás haya sido una prediabetes que no se la supo aclarar. Y como hemos dicho hace un rato, cuando una persona tiene prediabetes, modifica su estilo de vida, usted había subido de peso, de repente ya desapareció y nunca ha tenido diabetes. Así que yo le aconsejaría que se siente bien con un médico endocrinólogo y le haga la pregunta de frente: doctor, ¿alguna vez yo he tenido diabetes o he tenido prediabetes? Estoy seguro que le va a decir que usted quizás tuvo prediabetes, pero diabetes no. Muy bien. Fíjese qué complicado. La comunicación aquí con el doctor es lo más importante, con el doctor, con la doctora. Lamentablemente en estas épocas de consultas rápidas y estos seguros médicos que limitan mucho el tiempo de consulta, a veces es imposible tener una conversación larga con un paciente. Pero a eso deberíamos de llegar, ¿no? A una conversación importante, a una conversación larga, porque el paciente merece estar bien informado, necesita estar bien informado. Solamente cuando un paciente está bien informado es que se convierte en un aliado del médico en el cuidado de su salud. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantadísimo de que nos hayamos podido acompañar en este sábado al mediodía. Y recuerde que esta edición de fin de semana de su Espacio Vital, en la primera media hora hacemos todo el resumen de la semana de los contenidos de salud, y luego por una hora completa pues tenemos el gusto y el placer de conversar con ustedes. Betty Elías estuvo en la producción del programa. Y en televisión estuvieron Yanela Evangelista y Karen Rodríguez en la producción de televisión, con Jorge Montoya como director de cámaras y Aldo García en el tráfico. Fíjese todo el equipo, señora, que hace posible que usted en su casita tenga la imagen de televisión. Y Chiqui Porras estuvo obviamente en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Buen fin de semana, nos vemos o escuchamos a las 7:30 de la mañana el día lunes en el segmento de Ciencia y Medicina. Chao.